ayúdeme repitiendo, por favor, el tema. Bueno, vamos a desarrollar en esta primera hora los trastornos del equilibrio ácido-base. Los objetivos son definir los trastornos ácido-base, reconocer los mecanismos compensadores de cada uno de los trastornos, describir las causas ya específicas de acidosis metabólica y comprender la cetoacidosis diabética que desarrollaremos como tema principal de la segunda hora. Entonces, como hemos anticipado, el desarrollo de los trastornos de ácido base, de sus mecanismos compensatorios, explicando qué son los trastornos simples o mixtos, realizaremos ejercicios y desarrollaremos también casos clínicos. Luego, veremos lo que es la acidosis metabólica, su etiología, manifestaciones clínicas, el tratamiento y veremos casos clínicos. Y también luego pues desarrollaremos en profundidad lo que es la cetoacidosis diabética. Entonces empezaremos diciendo que existen dos tipos de trastornos ácido-base, los metabólicos y los respiratorios. Los metabólicos se producen por disminución del bicarbonato que disminuye el pH y origina una acidosis metabólica. Cuando el bicarbonato aumenta, el pH aumenta y eso se denomina alcalosis metabólica. Los respiratorios, en cambio, son productos de los cambios de la presión parcial del CO2 por aumento o disminución de la ventilación alveolar. Cuando hay una hipoventilación, aumenta la concentración del CO2, disminuye el pH y se produce una acidosis respiratoria. En cambio, cuando se hiperventila, se bota CO2, disminuye la concentración, aumenta el pH y origina una alcalosis respiratoria. Entonces, aquí en el gráfico vemos, ¿no es cierto?, que es acidosis metabólica, disminución del bicarbonato, que produce una disminución del pH normal de 7,4 menos de 7,35 se define como acidosis. En cambio, cuando el bicarbonato aumenta, la concentración de bicarbonato normal, recordemos que es 24 más menos 2. Así es, el bicarbonato aumenta, el pH también aumenta. Cuando aumenta más de 7,45, entonces tenemos los procesos que llevan a esto que se denomina alcalosis, ¿no es cierto? Recordemos también por definición el pH normal de 7,35 a 7,45, menos de 7,35, acidemia, más de 7,45, alcalemia. Los procesos que llevan hacia esos cambios del pH, si son en menos acidosis y son en más alcalosis. En cuanto igual al sistema respiratorio, ¿no es cierto?, los cambios que hace, como hemos dicho, se hipoventila. Entonces, el momento de que se hipoventila, se retiene CO2 y se lleva a la acidosis. En cambio, al hiperventilar, se bota CO2 y pasamos a la alcalosis. ¿Cuáles son los mecanismos compensadores? ¿No es cierto? Esto constituye un medio para controlar el pH mientras se realizan orgánicamente el pulmón y el riñón los procesos de compensación. Entonces, tenemos aquí, cuando el bicarbonato aumenta o disminuye, hemos dicho, ocurre una alteración metabólica. ¿Y quién compensa? El pulmón. En cambio, cuando la presión parcial de CO2
aumenta o disminuye, tenemos una alteración respiratoria y quien compensa es el riñón. Entonces, mientras el pulmón y el riñón empiezan a compensar, ocurre inmediatamente los cambios con los buffers, ¿no? Los buffers del plasma. Entonces, cuando disminuye el bicarbonato, disminuye el pH, entonces inmediatamente son estimulados el centro respiratorio, el tallo cerebral, y en horas, pues, aumenta la ventilación y se logra disminuir la PCO2 para poder botar ácidos. En cambio, el riñón tarda días en lograr el equilibrio. ¿Cierto? ¿Qué hace el riñón? Botar el exceso de ácidos y reconstituir y formar nuevo bicarbonato. Con lo cual, pues, se logra tratar de normalizar el pH. Entonces, estas compensaciones, ya habíamos visto algo en la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Cuál es el trastorno, el cambio inicial y cuál es la compensación que produce el organismo? En la acidosis metabólica, el cambio inicial es que baja el bicarbonato de 24 más que consideramos como normal. Entonces, por cada 1 mil equivalente que disminuye el bicarbonato, la PCO2 baja 1 milímetro de mercurio, considerando 40 como lo normal. En la alcalosis metabólica, en cambio, el bicarbonato sube, y aquí por cada 1 mil equivalente que suba, la presión parcial de CO2 aumenta 0.7 milímetros de mercurio. Si el cambio es amplio, entonces podemos aplicar. Si sube 10 de bicarbonato, la presión parcial de CO2 sube 7 puntos. Miren que tanto la acidosis como la alcalosis metabólica tienen un solo sistema de compensación. En cambio, la acidosis y la alcalosis respiratoria tienen dos sistemas. Uno para los casos agudos definidos como menores de 48 horas y otro para los casos crónicos que son mayores de 48 horas. Entonces, decimos que en la acidosis respiratoria aumenta la presión parcial de CO2 y en los casos agudos por cada 10 milímetros que aumenta, el bicarbonato también aumenta 1 mil equivalente. En los casos crónicos de mayores de 48 horas, por 10 milímetros que aumenta el CO2, el bicarbonato aumenta en 3. Para algunos autores es 3.5. En la alcalosis respiratoria, en cambio, el PCO2 disminuye, y en los casos agudos, asimismo, menores de 48 horas, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión parcial de CO2, el bicarbonato disminuye 2 miliequivalentes. Y en los casos crónicos de mayores de 48 horas, por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la presión parcial de CO2, el bicarbonato disminuye 4 miliequivalentes. Entonces, para saber si son trastornos simples o mixtos y que pueden coincidir en un mismo paciente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que en un cambio en el bicarbonato metabólico o un cambio en la presión parcial de CO2 respiratorio, tiene su respuesta par, como hemos visto. El hecho de que sea adecuada o no, de acuerdo a los cálculos que haremos, entonces nos detecta si es un trastorno simple o es un trastorno mixto. Porque la diferencia puede ser por exceso o por defecto. Volvemos a decir aquí, un ejemplo, en la acidosis metabólica, el pH, obviamente, a menos de 7.45, el bicarbonato estará a menos de 22. En la acidosis respiratoria, en cambio, igual el pH estará a menos de 7.35, pero la PCO2 será más alta de 45. Y puede haber en un mismo paciente, entonces, una acidosis metabólica
es decir, con un bicarbonato, un pH menos de 7,35, con un bicarbonato menos de 22, y también una acidosis respiratoria con un pH menos de 7,35 y una PCO2 mayor de 45. Es el ejemplo de una cetoacidosis diabética en un paciente que tenga EPOC. Entonces, por la cetoacidosis tendrá un bicarbonato bajo y por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica tendrá una presión parcial de CO2 alta. Vamos a definir ahora cómo son estos trastornos mixtos. Entonces, vamos a empezar a ver la acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica, ¿cuál es la compensación esperada? Esto también ya habíamos anticipado en un gráfico que estaban todos estos sistemas de compensación. Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces, la fórmula es esta. La presión parcial de CO2 esperada es igual al bicarbonato que nos viene medido en la gasometría multiplicado por 1.5 más 8. Y el resultado es más menos 2 para hacer los cálculos. Entonces, cuando la PCO2 medida dada por la gasometría es igual a la PCO2 esperada de esta fórmula, ese es un trastorno simple, es decir, solo es una acidosis metabólica. Pero cuando la PCO2 medida es menor que la PCO2 esperada, entonces tenemos a más de la acidosis metabólica una alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son los ejemplos de acidosis metabólica más alcalosis respiratoria? La intoxicación inicial por salicilatos, que era una de las preguntas del pretest, veremos más tarde en detalle. La ingestión de alcohol, el paciente con cirrosis que desarrolla una insuficiencia renal aguda o en la sepsis. En cambio, si la presión parcial de CO2 medida es mayor que la presión parcial de CO2 esperada por esta fórmula, ocurre que hay una acidosis metabólica junto con una acidosis respiratoria. Los ejemplos son el edema agudo de pulmón, el choque, el paro cardiorrespiratorio, la sepsis en otras etapas y la falla renal aguda en pacientes con enfermedad renal crónica. Vamos ahora a ver las alcalosis metabólicas como habíamos revisado. Entonces, la fórmula de la compensación esperada en este caso es el PCO2 esperado es igual al bicarbonato dado por la gasometría por 0.9 más 9 más menos 2 para niños y el bicarbonato que nos da la gasometría por 0.7 y más 21, esto en el caso de los adultos. Entonces, si la PCO2 medida es igual a la PCO2 esperada, estamos ante un trastorno simple, solo alcalosis metabólica. Pero si la PCO2 medida es menor que la PCO2 esperada, entonces estamos ante una alcalosis metabólica junto con una alcalosis respiratoria. Y los ejemplos son, pues, por ejemplo, la hiperemesis gravídica, un paciente con cirrosis que presente además vómitos, el que tenga un paciente con sonda nasogástrica o que haya estado tomando diuréticos y que haya desarrollado una hipopotasemia. Luego veremos con detalle estos temas. Además, el paciente que esté en hemodiálisis y desarrolle por otros motivos una alcalosis respiratoria o luego del paro cardiorrespiratorio que haya sido resucitado. En cambio, cuando la PCO2 medida es mayor que la PCO2 esperada, estamos ante una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria. Entonces, los ejemplos son una enfermedad renal previa en la que se haya agregado una alcalosis metabólica crónica que puede ser por el uso de diurético, por corticoides o en el caso de la ventilación asistida. Seguimos ahora con las acidosis respiratorias. Para recordar, entonces, cuando desarrolla
acidosis respiratoria, o sea, por ejemplo, cuando el paciente hace una falla respiratoria, se acumula, el CO2 aumenta, el pH disminuye. El aumento del CO2 se llama hipercapnia. Entonces, ¿cómo el organismo compensa? Pues aumentando el bicarbonato, pero inicialmente pues no es suficiente para restaurar el pH, ¿no es cierto? Entonces, se desarrolla la acidosis respiratoria. Ahora, la compensación esperada, las fórmulas, como hemos dicho, bueno, son dos procesos agudos menores de 48 horas y crónicos mayores de 48 horas. El pH esperado es 740, en este caso nos vamos al pH, menos la constante 0.08 por la PCO2 medida, menos 40 en los casos agudos, y la misma fórmula, pero de 740 menos 0.03 en los casos crónicos. Si el pH medido que nos da la gasometría es igual al pH que nos da la fórmula, entonces se trata de un trastorno simple, acidosis respiratoria. Si el pH medido es menor que el pH esperado, en cambio ya es un trastorno mixto. Es una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. Y si el pH medido es mayor que el esperado, se trata de una acidosis respiratoria más alcalosis metabólica. Luego vamos a ver ejemplos. Y en el caso de la alcalosis respiratoria, entonces solamente para recordar que se hiperventila, y al hiperventilar, pues botamos el CO2, baja de menos de 35, desarrollando entonces el pH aumenta y se desarrolla alcalosis respiratoria. ¿Qué tiene que hacer el riñón? Pues disminuir el bicarbonato. Entonces, ¿cuál es la compensación esperada? Las fórmulas para los trastornos agudos menores de 48 horas es pH esperado es igual a 740 más 0.08 por la PCO2 que nos da la gasometría menos 40, y en los casos crónicos, en cambio, 0.03 aplicando la misma fórmula. En este caso, el pH medido, si es que es igual que el esperado, es un trastorno simple, solo alcalosis respiratoria. Si el pH medido es menor que el pH esperado, se trata de un trastorno mixto, alcalosis respiratoria más acidosis metabólica, y si el pH medido es mayor que el esperado, entonces se trata de un trastorno mixto de alcalosis respiratoria más alcalosis metabólica. Incluso puede haber un tercer trastorno, pero siempre puede ser solo un respiratorio más dos metabólicos y nunca hay, pues, dos respiratorios, ¿cierto? Puede haber nunca un metabólico con dos respiratorios porque no puede el riñón y pues trabajar a dos ritmos, ¿cierto? Entonces es por los mecanismos de compensación que solamente puede haber un respiratorio con dos metabólicos, pero no dos respiratorios. Entonces, ¿qué hacemos para saber si existe un tercer trastorno? Nos vamos a calcular el anion gap. El anion gap, recuerden que se calcula con la fórmula del sodio menos cloro más bicarbonato. Recuerden, normalmente el 12 más menos 4, es decir, de 8 a 16. Y si es este anion gap mayor a 20, entonces vamos a utilizar esta fórmula del bicarbonato corregido para ver si es que hay un tercer trastorno. El bicarbonato corregido es igual al bicarbonato que nos da la gasometría más el anion gap que hemos calculado menos 12, considerando como 12 el bicarbonato promedio. Entonces, si este bicarbonato corregido está entre 23 y 30, no existe un tercer trastorno. Pero si está en menos de 23, entonces ahí, como hemos dicho, siempre hay un respiratorio con dos metabólicos, que puede ser una acidosis metabólica con anion gap
y otra acidosis metabólica sin anión K. Entonces, son ejemplos de esto: la diarrea más un choque circulatorio, la acidosis tubular renal, el paro cardiorrespiratorio en la sonda nasogástrica. Es decir, se suman dos procesos, ¿no es cierto? Diarrea más estos procesos. En cambio, si el bicarbonato calculado es mayor de 30, existirá un proceso respiratorio, como siempre, más una alcalosis metabólica y una acidosis metabólica. Esto se da, por ejemplo, un paciente que vómito más el desarrollo de cetoacidosis diabética o cetoacidosis alcohólica, o el vómito más falla renal. Ahí podemos tener entonces un proceso respiratorio con dos metabólicos. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces nos presentan el resultado de esta gasometría. Dicen que el pH está en 750. Ya sabemos por definición un pH mayor de 745, tenemos alcalemia. La presión parcial de CO2 está en 43. Entonces tenemos normal porque va 40 más menos 5. Y el bicarbonato está en 33. Está elevado. Recuerden que es 24 más menos 2. Entonces el bicarbonato está aumentado y se trata de una alcalosis metabólica. Entonces nos preguntamos, ¿será que está compensada y por eso la PCO2 es normal? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, decimos, aplicamos, ¿no es cierto?, la fórmula que dice el PCO2 esperado, es el bicarbonato que hemos medido por 0.7 por 21, porque se trata de un paciente adulto, ¿cierto? ¿Cómo calculamos? Aplicando la fórmula esa, ¿no es cierto? Presión parcial del CO2 esperado nos dice que el bicarbonato está en 33 por 0.7 más 21, más menos 2 como siempre. Entonces 33 por 0.7, 23.1, más 21 nos da 44.1, más menos 2. Entonces, como tenemos la PCO2 medida en 43 y el PCO2 esperado en 44, pues está dentro del rango y de que es igual. Entonces se trata de una alcalosis metabólica compensada. ¿Qué hemos hecho? Aplicar la fórmula. En el segundo ejercicio nos presentan estos datos. El pH en 720, menos de 735 es acidemia. La PCO2 en 21 está baja, es decir, menos de 35 es alcalosis. Y el bicarbonato también está bajo, ¿cierto? Entonces, menos de 22 estamos ya en una acidosis metabólica. Nos preguntamos, ¿estará compensada o será un trastorno mixto? Entonces, ¿qué hacemos de eso? Aplicamos la fórmula de la acidosis metabólica. Nos dice que la presión parcial del CO2 esperada es igual al bicarbonato que nos da la gasometría por 1.5 más 8, y eso más menos 2. Entonces, aplicamos, tenemos un bicarbonato de 8 por 1.5, nos da 12, más 8 es igual a 20. Entonces, el bicarbonato, la PCO2 medida es 21, ¿cierto? Como es más menos 2, 20 más menos 2, estamos en el rango de que está igual. Entonces, se trata de una acidosis metabólica compensada con la alcalosis respiratoria. Vamos a ver este primer caso. Entonces, nos presentan a un varón de 62 años que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico 72 horas antes. Nos presentan la radiografía y aquí una imagen de un hematoma, incluso con aire por el traumatismo y edema cerebral. El pH de 7.10, menor de 7.35, es acidemia.
La PCO2 en 70 está muy aumentada, de 45 hasta 70, entonces tenemos una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato está dentro de lo normal, está en 23. Entonces nos preguntamos, ¿ese bicarbonato normal será por compensación? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una acidosis respiratoria. Decimos que es crónica porque es mayor de 48 horas. Entonces aplicamos la fórmula del pH esperado. Es igual a 740 menos 0.03 por la PCO2 que se está dando la gasometría menos 40, ¿no es cierto? Entonces, el 0.03 por 70 menos 40 nos da 30, nos da 0.09. Entonces, 740 menos 0.09 es 731. Entonces, el pH medido es 710. Es menor que el pH esperado, que es 731. Entonces, aquí se trata de un trastorno mixto, ¿cierto? Entonces, hay una acidosis respiratoria sumada una acidosis metabólica. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aplicar la fórmula de Cronig. En el segundo caso nos presentan a una mujer de 45 años que es alcohólica, que es encontrada en la vía pública estuporosa. Pues, al ingreso tiene un pH muy bajo, 6.92, es decir, está en acidemia, un PCO2 muy alto, de 80 al doble de lo normal, es decir, una acidosis respiratoria, y un bicarbonato también bastante bajo, y a este nivel acidosis metabólica. Entonces nos preguntamos, ¿será una acidosis metabólica por compensación o habrá un trastorno mixto? Entonces aplicamos la fórmula de acidosis respiratoria aguda, en este caso, ¿no es cierto? Es el pH esperada 740 menos 0.08 porque es aguda 0.08, una crónica es 0.03 por PCO2 menos 40. Entonces, 0.08, 80 menos 40 es 40, nos da 0.32, 740 menos 0.32, 7.08. Entonces, el pH medido, muy bajo, 6.92, menos el pH que nos da la fórmula, 7.08 es menor. Entonces, cuando el pH medido es menor que el pH esperado, es un trastorno mixto. Es decir, hay una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. Vamos ahora a empezar a desarrollar lo que es la acidosis metabólica. Entonces, hemos dicho, ¿no es cierto?, la disminución del bicarbonato, que es la alteración primaria, hace que disminuya el pH. Esto puede ser, ¿cierto? ¿Por qué? Por aumento de la producción de ácidos o por disminución de la excreción renal de ácidos o por una pérdida digestiva de bicarbonato. ¿Cuáles son las respuestas compensadoras? Entonces, inmediatamente son los buffers, ¿no es cierto? Que más dicho aquí, disminuye el bicarbonato, entonces los buffers ya detectan pues que ha disminuido el pH. Y claro, esta información va al tronco cerebral y aumenta la ventilación para poder botar el CO2 y que disminuya la PCO2. Asimismo, el riñón ya empieza a detectar la acidemia y en días, en cambio, pues aumenta la secreción de los hidrogeniones que están en exceso y regenera el bicarbonato. Entonces, esta es la base de cómo se produce la acidosis metabólica. Entonces aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, la alteración primaria, como habla aquí, la disminución del bicarbonato, disminución del pH, y la alteración compensatoria primaria es por el pulmón, disminución del CO2. La inmediata por los buffers, en horas los pulmones y en días los riñones. Entonces pasamos a ver esto, que es el concepto de Anion-Burkhardt, que nos ayuda a definir el tipo de acidosis metabólica. Entonces la electroneutralidad significa que los cationes positivos deben ser
iguales a los aniones negativos. Entonces, los cationes, el principal es el sodio, también tenemos el potasio, el calcio y el magnesio, ¿no es cierto? Y los aniones, que son los negativos, entonces tenemos el cloro, el bicarbonato, y los que usualmente dicen que no se les detecta, pues el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, los ácidos orgánicos, que patológicamente serían los cetoácidos, y las proteínas, que dependen principalmente del nivel de albúmina. Entonces, esta diferencia entre los aniones y cationes, entonces debería ser cero para tener la electroneutralidad. Entonces, esto que no se mide, los aniones no medidos representan el anión Ga. Entonces, puede haber una acidosis metabólica con un anión Ga normal. ¿En qué casos? En diarrea o por aumento del cloro. O puede la acidosis metabólica ser con anión Ga alto, y hay una mnemotecnia que es MUD-PILES, que es M de metanol, U de uremia, M de diabetes mellitus o desacoplamiento de la fosforilización oxidativa o déficit de vitamina B1, la P del paraldehído, especialmente por intoxicaciones o propilenglicol o propofol, la I de asimismo intoxicaciones por isoniazida, cianuro o en casos de insuficiencia hepática aguda grave, la L del ácido láctico, la E del alcohol y la S de los salicilatos, no solo aspirina, cualquier salicilato. Vamos a detenernos ahora a detallar lo que es la acidosis láctica, ¿cierto? Esto se ve usualmente, es un trastorno agudo de pacientes hospitalizados, es producto del aumento de la producción o de la disminución de la eliminación del ácido láctico. El ácido láctico, pues, es producto del metabolismo anaerobio de la glucosa. Entonces, recordemos, ¿no es cierto? Normalmente, la glucosa, por el proceso de glucólisis, cuando hay oxígeno, se transforma en piruvato, y por el oxígeno, el piruvato se forma ATP, a la final, energía. Pero en cambio, si no hay oxígeno, si el oxígeno está ausente, entonces ahí el piruvato se fermenta y se origina el lactato. Obviamente el lactato sale al plasma y se produce la acidosis láctica. Entonces, este es el aporte inadecuado de oxígeno. ¿Cuándo puede verse? En pacientes en shock, en el paro cardíaco respiratorio, en la sepsis grave que hay, disminución de la eliminación, porque hay hipoperfusión tanto del hígado como del riñón. Entonces, ¿dónde se metaboliza el lactato? En el hígado. ¿Y por dónde se excreta? Por el riñón. Y en estos casos, pues, hay disminución de la eliminación. También hay otro caso que es en el ejercicio, ¿no es cierto? Las necesidades de los músculos hacen que se produzca este metabolismo anaerobio. Entonces ahí aumenta el ácido láctico. Entonces hay diferentes tipos de acidosis láctica. Tenemos la acidosis anaerobia por hipoxia. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto?, hay hipoperfusión tisular, y esto es común en las insuficiencias, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? Acidosis láctica tipo A, hipoxia, disminución del riego sanguíneo tisular. Y la acidosis, pero sin hipoxia, es decir, aerobia, en estos casos son pacientes que tienen leucemia, linfoma, insuficiencia hepática grave, ¿no? Y neoplasias que producen lactato. Al interferir el flujo sanguíneo de las células normales, se inhibe la función mitocondrial, y en este caso por intoxicación, por salicilatos, por el uso de metformina o por el antirretroviral AZT. Entonces, estos son acidosis láctica tipo B. No hay evidencia de hipoxia, y las enfermedades que hemos
dicho, incluso errores innatos del metabolismo. El lactato, pues de acuerdo a los niveles en 1000 equivalentes por litro, pueden ser 4 o 5, y el medido en la gasometría usualmente va a 2.2. Normalmente la acidosis láctica es dada por ácido láctico levo. Recuerden que las sustancias son levógiras o dextrógiras. Entonces, esta acidosis anterior, las que hemos visto, son levo. Y la acidosis láctica D, en cambio, se produce en pacientes usualmente que son operados para bajar de peso, pues se les hace derivación gastroileal y otros procesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una ingesta importante de carbohidratos, ocurre una malabsorción de los hidratos de carbono. Como dice aquí, intestino corto o insuficiencia pancreática exógena. ¿Qué pasa? Causa esto una disminución de la motilidad del colon, entonces la flora bacteriana capaz de producir lactatos son los anaerobios gram positivos, principalmente, más los lactobacilos y otros. Entonces, ¿qué hacen? Ocurre una fermentación bacteriana de estos carbohidratos, tanto ácido láctico D como ácido láctico L. Pero existe un metabolismo deficiente de este ácido láctico D, ¿no es cierto? Por alteraciones en el hígado o el riñón, y entonces se produce excesivamente el ácido láctico. Entonces, en estos casos, existe el cuadro clínico que, bueno, no hemos puesto aquí, pero usualmente el paciente con acidosis láctica refiere que luego de una ingesta copiosa de hidratos de carbono, entonces se siente como intoxicado. Esa es como refiere el paciente que tiene mareo, a veces tiene decaimiento, náusea, no se siente bien, ¿no? Y claro, lo que hay uno que tomar en antecedente es que tenga una cirugía digestiva, que es la mayoría de pacientes están así. Ahora vamos a ver cómo la cetoacidosis. La cetoacidosis, aunque en la segunda hora veremos con más detalle la cetoacidosis diabética, pues, ¿no es cierto?, la insuficiencia de insulina hace que de las células grasas se produzcan cetoácidos. Estos cetoácidos van a convertirse en cetonas en el hígado y entonces por la deficiencia también de insulina hay falla en la glucogenólisis, la gluconeogénesis, se aumenta más la glucosa y por la producción de cuerpos cetónicos pues ocurre la cetoacidosis. Ahora, en la cetoacidosis alcohólica, ¿qué ocurre? Usualmente el paciente alcohólico cuando no come y sigue ingiriendo bebidas, entonces se produce el metabolismo, ¿no es cierto?, normal de acetaldehído a acetato. Ha dicho que se transforma de piruvato en lactato. Entonces, a más de eso, pues pasa que disminuye la insulina y aumenta el glucagón. Eso a la final hace que también aumente el metabolismo de los ácidos grasos, se formen acetoacetato, beta-hidroxibutírico, igual. Entonces, es una acidosis, diríamos, tanto por cetoácidos como por el ácido láctico. Y claro, si encima de eso el paciente empieza a vomitar, pues ahí, por el hecho del esfuerzo nauseoso, aumenta las catecolaminas del cortisol, disminuye la insulina, el glucagol, entonces se hace un círculo vicioso. En cuanto a la intoxicación por salicilatos, como hemos dicho, en una primera fase ocurre alcalosis respiratorio y en una segunda fase es acidosis metabólica. Entonces, ¿qué pasa en la alcalosis respiratoria? Entonces, el ácido acetil salicílico, ¿no es cierto? Entonces, hay un desequilibrio entre el balance del ácido que es el que se produce con lo que se metaboliza. Entonces, ¿qué pasa con los salicilatos? Están bloqueando la producción de oxígeno, ¿no es cierto? Y a la final también bloqueando la producción de energía, del ATP. Entonces, los
El ácido acetilsalicílico y los salicilatos en general estimulan al centro respiratorio, entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Ese aumento de la frecuencia respiratoria hace que se bote CO2, entonces disminuye la presión parcial de CO2 y se produce primero alcalosis respiratoria. Entonces luego ocurre acidosis metabólica por los cambios que hay en el metabolismo, ¿no es cierto? Tanto el ácido salicílico entra en el metabolismo con los ácidos grasos, se forman cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos son los causantes de la acidosis metabólica. Entonces, que pueden también producir la intoxicación, falla renal, por aumento de fosfato, de sulfatos, y a la final la fatiga pulmonar, porque el paciente no puede estar hiperventilando todo el tiempo, entonces disminuye el bicarbonato y también luego se retiene CO2. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Usualmente es la alcalinización del plasma y de la orina, ¿cierto? ¿Para qué? Porque el ácido salicílico es un ácido débil y el salicilato, en cambio, es un álcali, es una base también débil. El ácido es tóxico porque cruza las membranas, especialmente hacia las neuronas. El salicilato, en cambio, es menos tóxico. Entonces, ¿qué se hace? Alcalinizar para reducir la relación entre el ácido y el salicilato. Con esto se logra que el ácido salga al líquido extracelular y se elimina también alcalinizando la orina. Entonces, ¿con qué? Con bicarbonato, ¿no es cierto? Usualmente 1 a 2 miliequivalentes por kilo, una infusión de dextrosa en agua al 5%, ¿no es cierto? Que se aportan 150 mil equivalentes de bicarbonato, siempre añadiendo potasio, de 20 a 40 mil equivalentes por cada litro en este caso, porque si se da bicarbonato solo, se baja el potasio. Como vimos en la clase anterior, en la relación bicarbonato y potasio es inversa, entonces debemos dar bicarbonato siempre con potasio. Si es por cada litro, una tasa de 1,5 a 2 ml por kilo por hora, para obtener un gasto urinario de 2 a 3 mililitros por kilo por hora. Entonces, siempre debemos estar pendientes, ¿no es cierto?, de que el pH de la orina no se vaya más allá de 7, perdón, se alcance un pH urinario mayor de 7.5, pero el pH del plasma sea menor de 7.55, porque si aumentamos a más de 7.55, estamos originando otro problema. Vamos a ver ahora qué pasa con el metanol, ¿no es cierto? El alcohol de madera, el que está en la goma laca, en el barniz, en lo que los chicos inhalan en la calle, se consume como sustituto de alcohol o de drogas, que es más barato. Puede absorberse por la piel, por el sistema digestivo o puede inhalarse por los pulmones. Solamente 10 ml se necesitan para originar toxicidad, ¿no es cierto? Afecta al segundo par craneal, que es el nervio óptico, a todo el sistema nervioso central, y el daño ocurre al pasar las 24 horas por el metabolismo, ¿no es cierto? El metanol, por la enzima alcohol deshidrogenasa, se transforma en formaldehído, y por la aldehído deshidrogenasa se forma en ácido fórmico, que es el tóxico, ¿no es cierto? Este es el que daña al nervio óptico y el que causa todos los problemas. En la intoxicación por etilenglicol, entonces, que está presente en disolventes y anticongelantes, usualmente en limpiadores de alfombras o de muebles, tiene un sabor dulce, lo que atrae a que se ingiera con facilidad. Pues la acidosis en este caso se produce por el ácido oxálico o el ácido láctico. Como se muestra aquí, el etilenglicol, asimismo por el alcohol deshidrogenasa, se transforma en glicaldehído, y por el aldehído deshidrogenasa en ácido glicólico, que este ácido se transforma en el oxílico, que es el oxálico, y pasa a ser el tóxico. Entonces, 12 horas luego se producen síntomas neurológicos como borrachera o puede ir hasta el coma, presentan taquicardia, edema pulmonar, dolor abdominal y falla renal aguda, porque ocurre que se forman en los túbulos renales cristales de oxalato y pues se tapona el riñón.
El tratamiento para este tipo de intoxicaciones, tanto del metanol como del etilenglicol, pues primero será parar la producción de ácidos, ¿no es cierto? Hemos dicho que la alcohol deshidrogenasa metaboliza tanto el alcohol como el metanol y el etilenglicol en sus metabolitos tóxicos, pero tiene la enzima tiene mayor afinidad, este alcohol deshidrogenasa, por el alcohol que por estos otros productos, ¿no es cierto? Entonces, se administra alcohol, sea por vía intravenosa o vía oral como un antídoto. Y también se puede utilizar el omeprazol, esto ya veremos cómo. Y si el paciente incluso está grave, pues se recurre a la hemodiálisis para quitar todos estos metabolitos tóxicos. Entonces, en la enfermedad renal crónica, pues también, ¿no es cierto? Como habíamos visto que el hueso es uno de los que tamponan el exceso de ácido, entonces ocurre como producto de remodelamiento óseo, ¿no es cierto? Y puede haber fracturas y formación de cálculos renales. Esto vimos en detalle en la clase anterior. Ahora vamos a desarrollar la acidosis metabólica con año GAP normal. Lo anterior que habíamos visto es acidosis metabólica con año GAP elevado, con la mnemotecnia PULES, como recordarán. Entonces, para recordar, ¿no es cierto?, el año GAP, ya hemos dicho nuevamente la diferencia entre los positivos con los negativos, el sodio como el principal positivo, y el cloro y el bicarbonato como negativos. La diferencia está entre positivos y negativos es el anión GAP. Entonces, ¿qué pasa? En la acidosis metabólica, que aumenta el anión GAP, el cloro y el bicarbonato están dentro de lo normal. Y también puede haber acidosis metabólica con un anión GAP reducido cuando está aumentado el cloro. Entonces decimos, la acidosis metabólica con anión GAP normal, primero puede ser por la pérdida de bicarbonato, sea esta por diarrea, por aspiración nasogástrica o por una fístula enterobiliar. En la acidosis tubular renal, por el uso de acetazolamida o por el hipoaldosteronismo. Ya veremos luego en detalle esto. O por aumento del cloro. En estos casos se llaman acidosis hiperclorémicas. Entonces, ocurre por aumento de la resorción de cloro, por el uso de la solución salina, por el uso del cloruro de amonio. También se ve en casos de nutrición parenteral total. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que el amonio se transforma en urea, que se va al hígado, y el cloro se une al hidrogenión y se hace ácido clorhídrico. Entonces, el anión GAP normal, entonces decimos, se produce porque aumenta el cloro, como vemos aquí, y disminuye el bicarbonato. Hablamos de la clínica, recuerden, la acidosis metabólica. Cuando el bicarbonato está en 20 miliequivalentes o menos, usualmente ya empieza a haber clínica de acidosis metabólica. Son síntomas o signos usualmente del trastorno que haya originado la acidosis, de la causa primaria, más usualmente que se ve en el curso de otra enfermedad. Usualmente, ¿no es cierto?, una cetoacidosis superpuesta o una enfermedad renal crónica. Y los síntomas también son de los mecanismos compensadores, ¿no es cierto? Como el pulmón, hay que hiperventilar para disminuir el pH, disminuir la PCO2. Entonces se ve la respiración de Kussmaul, que es más profunda y más rápida. Incluso el paciente puede tener optornea en reposo. Y el riñón excreta los hidrogeniones que están en exceso y eso se refleja por el pH de la orina
que es ácido. Manifestaciones sistémicas de la acidosis metabólica, entonces son debilidad, fatiga, malestar general, cefalea, anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal. A veces, esto no es cierto, de lo de la piel seca, la diabetes mellitus de debut semeja a un abdomen agudo y puede incluso haber su confusión al inicio si es que no tenemos los exámenes completos. Entonces, la acidosis que aumente, mientras más acidosis hay, disminuye el nivel de conciencia. Con un pH menos de 7,2, en cambio, disminuye la contractilidad del miocardio, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la sensibilidad de las catecolaminas y disminuye con eso la función ventricular, ¿no es cierto? Porque se produce acidosis láctica. Entonces, siempre hay que acordarse que el paciente que está chocado hay que corregir la acidemia, porque si usamos drogas vasoactivas en presencia de acidosis, pues como hay disminución de la sensibilidad de catecolaminas, no tenemos ningún efecto, si es que antes no se corrige la acidemia. También hay casos de acidemia crónica o acidosis. Usualmente están en los trastornos musculoesqueléticos, como hemos dicho, que se libera desde el hueso calcio y fósforo para amortiguar el exceso de hidrogeniones. Entonces puede verse en lactantes o en niños. Esta acidemia causa pues una anorexia, disminución de peso, debilidad muscular y apatía. Se hizo un estudio interesante esto en Venezuela en el año 2009, en los Andes venezolanos, y se vio que los niños presentaban un bicarbonato sérico en promedio de 20, es decir, un pH de 7,29. Miren, acidemia con acidosis metabólica comparado con los que vivían en el llano, que tenían un pH normal con un bicarbonato normal. Entonces aquí hemos puesto entre comillas pues la desnutrición de los páramos, ¿no es cierto? Porque mucho oímos que nuestro país tiene una desnutrición infantil extraordinaria. Claro, se da por esto que es metabólico, ¿no es cierto? Por más que no les podemos engordar a los niños que viven en la altura no van a tener esta tal desnutrición, entre comillas, crónica. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la acidosis metabólica? Primerito, tratar la causa de base, ¿cierto? Luego, para el control agudo de la acidemia, se usa bicarbonato. Entonces, primero si está menos de 7,20 y corre en riesgo la vida del paciente. Y en caso de la cetoacidosis diabética, solo si el pH está menos de 6,9 hay que usar bicarbonato, ¿no es cierto? Y en caso de acidosis láctica, si es que el pH está entre 7,10 y 7,15. Entonces, los objetivos son que el pH llegue a 7,20 en cetoacidosis diabética, que el pH llegue a 7 ya es bastante, o que el nivel de bicarbonato esté entre 10 y 12, es decir, más o menos al 50% de lo normal. Vamos a ver ahora estos casos clínicos. Nos presentan a un varón de 26 años, alcohólico, con malestar general, dolor abdominal, vómito y diarrea de 12 horas de evolución. 4 horas refiere dolor torácico, sudor, debilidad y se encuentra estuporoso, está más bien frío, hipotenso, taquicárdico y con 18 respiraciones, no está taquipneico, pero se encuentra deshidratado y desnutrido. Presenta un sodio en límite inferior de lo normal, el potasio alto, el cloro dentro de lo normal, una glucosa ligeramente elevada, una urea normal, una creatinina normal y un lactato normal. La glucosuria y cetonuria son negativos. Se realiza un electrocardiograma en la que ha presentado epicudas, un supradesnivel del ST correspondiente a la hiperpotasemia, pero las troponinas son negativas, entonces no hay isquemia. ¿Cómo evolucionar? La gasometría revela un pH de 6,98, es decir, una acidemia profunda, con un PCO2 bajo de 28 y un bicarbonato mucho más bajo de 5, es decir, una acidosis metabólica. Entonces nos preguntamos si esta baja de la PCO2 será por compensación.
Entonces aplicamos la fórmula, ¿cierto?, del PCO2 esperado es igual al bicarbonato por 1,5 más 8 y resulta es 12,5. Entonces el PCO2 medido es 28, es mucho mayor que el PCO2 esperado, que es 12,5, entonces es un trastorno mixto. Es decir, hay una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria asociada. Aquí ponemos que el bicarbonato menor de 12 requiere de tal grado de hiperventilación, ¿sí?, para que el organismo pueda botar a través del pulmón el CO2, que los pacientes debilitados y malnutridos no logran, porque se cansan muy fácilmente. Entonces, más bien, retienen CO2 y por eso es la acidosis respiratoria asociada por una incapacidad de compensar botando el CO2 que no pueden. Entonces, ¿cómo se resuelve? Entonces, calculamos el anion gap para identificar el tipo de acidosis metabólica. Entonces, recordemos, el sodio estaba normal, el cloro normal y el bicarbonato es el que estaba abajo, nos da un anion gap de 28. Entonces, si 12 es lo normal, está a 28, entonces tiene un anion gap alto. Entonces, hay que buscar qué ácidos son los que están aumentando el anion gap. Entonces, sabemos que no es cetoacidosis porque no tiene cuerpos cetónicos, no es acidosis láctica porque el ácido láctico está normal, no es falla renal porque la creatinina está normal. Entonces sospechamos que hay un ácido exógeno, que puede ser el metanol. Y hemos dicho entonces que el bicarbonato de seguridad es 10 y estamos en 5. Entonces debemos administrar bicarbonato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace primero? Parar la producción de ácidos. ¿Con qué? Con el alcohol, ¿no es cierto? ¿No? Podemos llamar al Ciatox para que nos den el Fomepisol que ellos tienen. Entonces, con el 1-800 veneno o el 911 que nos conectan con el Ciatox. Ahí podemos adquirir, no adquirir, sino nos proporcionan gratuitamente Fomepisol. Y si el paciente está pues muy grave, se requiere hemodiálisis. Cuando el pH usualmente está en menor de 7,15, el paciente está con alteración neurológica, el anion gap es más de 24 y ha desarrollado una falla renal aguda, además que una concentración muy alta del metanol. En este segundo caso, nos presentan a una mujer de 64 años que tiene como antecedente infección de vías urinarias de repetición y desarrolla una disnea súbita, un mal estado general por una presión normal, taquicárdica con saturación al límite. Hay un murmullo vesicular disminuido en bases, una radiografía de tórax normal y el electrocardiograma reporta solo una taquicardia sinusal. En la gasometría hay un pH bajo de acidemia, un PCO2 alto de acidosis respiratoria y un bicarbonato bajo de acidosis metabólica. Entonces la paciente se pone peor, desarrolla trabajo respiratorio, baja la saturación a menos de 80, por lo que hay necesidad de sedarle e intubarle. Entonces va a ventilación asistida e ingresa a terapia intensiva como un choque no filiado. En terapia descartan que sea un síndrome coronario agudo porque resultaron las soponinas negativas y un eco fue normal. Se descartó tromboembolia por el electro y por el ecocardio que tampoco daba. Y se vio que el ácido láctico tenía en 3,3 con el límite de 2,2. A las 24 horas de UCI la paciente sigue igual, de mal, y con un ácido láctico más alto de 9,4. Entonces, de rato se pregunta si acaso será el propofol utilizado para mantenerle sedada a la paciente lo que le está haciendo daño, por lo cual se retira la sedación, se extuba a la paciente, se despierta y en 5 horas el ácido láctico baja a 1,3 y aquí se ve la paciente ya en buen estado general. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene? Este denominado síndrome de infusión del propofol, porque el excipiente del propofol, se ve como una leche, pues el aceite de soya, y esto lo que hace es bloquear la oxidación, ¿cierto? Por que los ácidos de cadena larga no pueden ser incluidos para el metabolismo. Y ese es el problema de ácidos de cadena larga, que
ingresan en el excipiente del propofol. Vamos a otro caso clínico. Se trata de un varón de 59 años, diabético desde los 44 años, que toma metformina de 850 miligramos. Nos ha traído la cajita. Y también dislipidemia con su atorvastatina de 20 miligramos. Refiere que desde hace 5 días tiene malestar general, desde hace 3 días dolor abdominal, disminución de la cantidad de orina, con una presión, digamos, no baja, la frecuencia cardíaca no en taquicardia, pero sí taquipneico, con un sodio normal, un potasio aumentado, un cloro normal, pero una creatinina alta como de falla renal aguda. Entonces, ¿cómo evoluciona? Presenta un pH de acidemia de 6,94, una PCO2 baja como de alcalosis respiratoria y un bicarbonato bajo, muy bajo como de acidosis metabólica. Entonces calculamos el anion-GAP para ver qué tipo de acidosis metabólica tiene y calculado el anion-GAP nos da 34.6, es decir, casi 3 veces lo normal. Entonces se trata de una acidosis metabólica con anion-GAP alto. Entonces el paciente evoluciona mal, se hipotensa, disminuye el nivel de conciencia y el ácido láctico sube a 16,4. Entonces, ahora no sabemos si es una acidosis láctica tipo A por haberse chocado o tipo B por el uso de metformina, ¿no? Entonces, aquí tenemos causas de acidosis láctica, hemos dicho ya, tras el choque, y de tipo B en los fármacos, la biguanidas, que la metformina es una biguanida. Entonces, para recordar nada más que la metformina hay que evitar por el riesgo de acidosis láctica, es un metabolismo anaerobio en pacientes con sepsis, tengan hipoxia, en falla renal, cardíaca, hepática o que tengan antecedentes de alcoholismo y antes de recibir contraste intravenoso si la tasa de filtración glomerular es menos de 60, ¿no? En cambio, hay que disminuir la dosis, está entre 30 y 45, y no usar definitivamente si está menos de 30 la tasa de filtración glomerular. Se ha visto en este tiempo de los pacientes COVID que tengan diabéticos, entonces, al usar dosis altas de metformina, usualmente más de 1.500 miligramos al día, hay riesgo de acidosis láctica, de falla renal, y el COVID incluso es más severo. Entonces, siempre hay que medir el lactato cuando el paciente sea frágil, es decir, un adulto mayor, y retirar metformina si se encuentra elevado. Entonces, aquí tenemos, pues, por el uso de metformina puede haber una mortalidad hasta del 45%. Vamos al caso clínico cuarto. Se trata de un paciente de 58 años con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ingresa a terapia intensiva por un COVID-19 severo o un Apache de ingreso de 19, una presión en estas cifras, no está taquicárdico, presenta un pH de acidemia, una PCO2 alta de acidosis respiratoria y un bicarbonato bajo de acidosis metabólica. También un lactato alto de 10, un gasto urinario en 0.5 de hora de ingreso y un eco cardíaco con una fracción de eyección baja a 38%. Se le administra cristaloides y vasoactiva, pero a las 24 horas el Apache más bien aumenta de 19 a 23, se hipotensa, presenta taquicardia, el pH va a peor, más acidemia, más acidosis respiratoria, más acidosis metabólica, se incrementa el ácido láctico, el gasto urinario baja de 0,5 a 0,1 y la fracción de eyección también baja de 38 a 24%. Pues ahí recién se nos ocurre a infundir bicarbonato de sodio, pero desgraciadamente pues ya nuestra cama está vacía del paciente. Entonces la acidosis láctica con acidemia, que nos dice la evidencia, es común en pacientes críticos. En sepsis la incidencia va del 42%, con una mortalidad casi de 1 de 2 pacientes, porque se deteriora la función cardíaca en la acidemia, disminuye la perfusión de los tejidos vitales. El daño a miocardio ocurre manifestándose por una disminución de la fracción de eyección.
Y es así que cuando el pH es mayor de 7,28, estando en acidemia, la fracción de eyección suele estar en 35%, pero si el pH es menos de 7,28, la fracción de eyección cae al 25%. Entonces, siempre recordar que debe haber un diagnóstico y manejo oportuno y temprano de la acidemia. Hablamos en casos de sepsis. Vamos ahora a dedicarnos a la cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Es la emergencia hiperglicémica más común, se debe a la deficiencia relativa o absoluta de la insulina. El diagnóstico se hace por una glucosa mayor de 200 o una historia familiar de diabetes, con una acidosis metabólica, con un pH menos de 7,3, con un anión K, ¿no es cierto? Y el bicarbonato menos de 15, con en la orina presencia de cuerpos cetónicos en orina y cetonemia también. Entonces, la tríada de hiperglicemia, acidemia y cetonuria o cetonemia nos forma la cetoacidosis diabética. Entonces, la fisiopatología, decimos por la deficiencia absoluta de insulina o por causa de estrés, infección o insuficiencia de aporte de la insulina o incremento de las hormonas de contrarregulación, del glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Entonces ocurren varias cosas, ¿no es cierto? Disminuye la utilización de la glucosa, causa hiperglicemia, aumento de la glicogenólisis, hiperglicemia, aumento de la proteólisis, aumenta la neoglucogénesis, hiperglicemia. Por otro lado, aumenta la lipólisis, entonces los ácidos grasos van al hígado, se forman cuerpos cetónicos. Entonces esto, a su vez, aumenta la neoglucogénesis, más hiperglicemia. Entonces, por la hiperglicemia se pierde glucosa por la orina, no solo glucosa, sino agua también, y electrolitos. Ocurre deshidratación y falla renal. Con esto, la deshidratación nos lleva a la acidosis láctica, más producción de cetoácidos y se agrava la situación. Por otro lado, la deshidratación nos lleva al aumento de la osmolaridad plasmática, más grave el paciente. Esto, en resumen, digamos, insuficiencia o ausencia de la insulina, ocurre la producción de cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos en el hígado, disminución de la glicogenólisis, de la neoglucogénesis y a la final, pues, cetogénesis y acidosis metabólica. En este caso, cetoacidosis diabética. ¿Qué pasa con los electrolíticos? Entonces, tanto la acidosis metabólica como la hiperosmolaridad de la que hemos hablado hacen que el potasio pase del intracelular al extracelular, ¿cierto? Entonces, por la diuresis osmótica, hemos dicho, se pierde por la orina todas las reservas corporales. Entonces, hay un déficit intracelular de potasio, manifestado en el electrocardiograma por la presencia de las ondas U y las ondas T aplanadas. Ondas T aplanadas y ondas U son características del déficit de potasio. Y también puede haber hipofosfatemia, pero esto ya en las fases iniciales del tratamiento de la cetoacidosis. Y por secundario a la diuresis osmótica, ¿no es cierto? Disminuye el 2,3-bifosfoglicerato del glóbulo rojo. Esto afecta la entrega de oxígeno a los tejidos, originando una hipoxemia. Además, puede haber hipomagnesemia por el tratamiento agresivo de la hipofosfatemia. Esos son los cambios que puede haber en la cetoacidosis. Las manifestaciones, pues, ¿no es cierto?, de la hipoglicemia, las clásicas polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. Ya de la acidosis puede haber letargia, estupor hasta llegar al coma, con compromiso respiratorio, de la respiración de Kussmaul, puede haber dolor abdominal, náusea, vómito, y los desencadenantes conocidos, que no exista adherencia a la diabetes, a veces por falta de medios económicos, ¿no? Más no por no querer. Infecciones, usualmente de vías urinarias, respiratorias, abuso de alcohol y otras drogas, estrés psicológico. A veces los pacientes nos dicen, pero si no he comido nada, pero claro, el estrés de las deudas de la pandemia, pues hace que aumente la glucosa. El embarazo, tener en cuenta las isquemias, ¿no es cierto? O sea, eventos cardiovasculares o isquemia de miocardio o isquemia de trombosis mesentérica, es lo que causa el trauma, las quemaduras
Los medicamentos, especialmente los corticoides, que se asocian o pueden producir un Cushing secundario, y también las enfermedades gastrointestinales agudas como infecciones intestinales también. Al examen físico, pues debemos valorar el estado mental, el volumen y los sistemas, ¿no es cierto? La depresión de volumen nos dará lugar a taquicardia, hipotensión, disminución de turgencia de la piel, la mucosa oral estará seca, o incluso puede llegar al choque del paciente, ¿no es cierto? La temperatura puede estar normal o baja, aún con presencia de infección. Veremos la respiración de Kussmaul, apreciaremos el aliento acetonas, y el paciente puede llegar incluso en coma. En el laboratorio, entonces, tenemos que ver, ¿no es cierto?, la gasometría, los electrolitos, la glucosa, obviamente. Entonces, que está mayor de 250, con más razón. Pero igual el 10% de casos de cetoacidosis pueden tener una glucosa normal. Y en esos casos hay que ver si de pronto el paciente diabético está tomando los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa, ¿cierto? Ya veremos luego un caso. Entonces, la acidosis, presencia de acidosis, bicarbonato menos de 15, el pH menos de 730. Y en este caso, pues, el pH venoso, hay que recordar que es, solo hablando del pH, es de 0,015 a 0,03 menor que el arterial. Y eventualmente nos puede ayudar en el manejo de la cetoacidosis, pero solo para ver el pH. El anion GAP suele estar más de 16, recordando que el anion GAP, sodio, a veces utilizamos en la fórmula también el potasio, menos cloro más bicarbonato, ¿cierto? Puede haber leucocitosis por el estrés del paciente y una pseudohiponatremia. ¿Cómo es esto? Que el sodio baja por cada 100 miligramos de glucosa que aumenta, el sodio baja a 1,6. Entonces tenemos esta fórmula que es el sodio corregido. Entonces se pone 1,6 multiplicado por la glucosa que nos da, menos 100 dividido para 100. Ahí el resultado es el sodio corregido. Normalmente, entonces, no es hiponatremia, es una pseudohiponatremia, porque el agua pasa al extracelular, ¿no es cierto? Entonces, por la glucosa va arrastrándose el sodio, y debemos hacer siempre este cálculo. También hay que saber la fórmula de la osmolaridad. Cambios 2 sodios más glucosa sobre 2,18 y nitrógeno ureico sobre 2,8. Recordemos, normalmente 290 la osmolaridad plasmática normal, y más de 320 estamos ante un estado hiperosmolar. En cambio, la ADA, la Asociación de Diabetes Americana, da estos parámetros para clasificar la cetoacidosis en leve, moderada o severa, de acuerdo al nivel de bicarbonato. Leve si está entre 15 y 18, moderada entre 10 y 15, y severa menos de 10. Según el pH, si está entre 7,25 y 7,30 es leve, entre 7 y 7,24 es moderada, y menor de 7 es severa. Por el año K, si es más de 10 es leve, pero si es más de 12, sea en la moderada o severa. Y el estado mental, si está alerta es leve, si el paciente está somnoliento es moderada, y si está en estupor o coma es severa la cetoacidosis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Primero, objetivo, expandir el volumen, ¿no es cierto? Para poder rehidratar, sustituir las pérdidas, mejorar el filtrado glomerular, con lo cual se aumenta la excreción de glucosa, la excreción de los cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? Y evitar la hemoconcentración. Se estima que el déficit de agua para un paciente que llega a presentar cetoacidosis es de 100 ml por kilo. Es una cantidad importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hemos dicho, determinar el estado de volumen. Si el paciente está en choque, pues manejo del choque. Si tiene una hipovolemia leve, hay que calcular el sodio corregido, como hemos dicho. Y si es severo, pues empezamos ya con solución salina a 1 litro por hora, usualmente, o más, de acuerdo al estado del paciente. Entonces decimos, se determina el estado de hidratación y se mide el sodio. Necesitamos el sodio, ¿no es cierto? El sodio corregido. Entonces, si el sodio es corregido, es normal,
o alto, se da solución salina al 0,45% de 250 a 500 ml por hora. ¿Entendí? Pero si el sodio corregido es bajo, entonces ahí se da solución salina al 0,9%, así mide 250. Siempre recordar que cuando ya la glucosa alcanza los 200, se debe dar dextrosa con solución salina al 0,45 para evitar la hipoglucemia. En cuanto a la insulina terapia, el objetivo pues es suprimir la lipólisis, la cetogénesis, estimular la captación y la oxidación de la glucosa, disminuir la producción hepática y el glucagón y aumentar el uso periférico de la glucosa, con lo cual disminuirá la glucosa y disminuirá la concentración de los cetoácidos. Entonces la insulina, usualmente si la cetoacidosis calificada como no complicada, entonces se puede optar por utilizar la vía subcutánea, pero si es severa, pues necesariamente tenemos que dar con bomba de infusión, ¿cierto? Como se indica aquí. Y luego, pues, ya una vez, si es que la glucosa no cae a un ritmo de por lo menos 70 miligramos por decilitro en la primera hora, hay que doblar la infusión. Es decir, si empezamos con un bolo de 0,1 y luego seguimos a 0,1 por kilo por hora, si no logramos bajar por lo menos 50 a 70 en la primera hora, doblamos esto, ¿cierto? Entonces, asimismo, recordamos lo que hay que hacer es reducir cuando la glucosa ya alcanza los 200, reducir la infusión a 0,02 y cambiar también a la solución por dextrosa. Una vez que se resuelve la acidosis metabólica, entonces si el paciente come, entonces pasa los líquidos a vía oral y la insulina, si es que el paciente ha estado recibiendo solo intravenoso, se pasa a subcutáneo. En cuanto a los electrolitos, el objetivo, en el caso del potasio, es reducir la presencia de arritmias fatales. El paciente puede morir por la hipopotasemia. Entonces, aquí vemos el potasio, ¿no es cierto? Adecuado. Dice, según el gasto urinario también. Si el potasio está bajo, hay que tener mucho cuidado. Primero hay que recuperar el potasio, porque si ponemos insulina, del apuro ponemos insulina, pues no hacemos ningún favor, ¿no? Podemos tener un riesgo vital con el paciente. Entonces, primero potasio y luego insulina si el potasio plasmático está menos de 3. Si el potasio está entre 3, 3 y 5, 3, entonces damos nomás la insulina, pero también ya empezamos con potasio, ¿no es cierto? Para lograr mantener un nivel entre 4 y 5. Y si el potasio está alto, entonces de inicio no damos potasio, ¿no es cierto? Damos insulina y con eso y con los líquidos ya el potasio bajará. Ya cuando esté menos de 5,3 ya tenemos que empezar con la solución de potasio. Luego nos vamos al manejo de la acidosis, ¿no es cierto? El objetivo, disminuir los cetoácidos y la deshidratación. Recordemos que la insulina por sí, ¿no es cierto? Ya aumenta los niveles de bicarbonato porque se ha metabolizado los cetoácidos. Los líquidos intravenosos mejoran la perfusión, mejoran la función renal y aumentan la excreción de ácidos. Entonces, y administrar solito el bicarbonato, también recordemos, aumenta el riesgo de la hipopotasemia, puede causar edema cerebral y disminuye la tasa de recuperación de cetosis. Entonces, ¿cómo seguimos, no es cierto? Si el pH está más de 6,9, hablando de cetoacidosis diabética, no administrar bicarbonato. Si el pH está menos de 6,9, ahí sí disolver bicarbonato en 400 ml de solución o de dextrosa con 20 miliequivalentes de cloruro de potasio, ¿no es cierto? Y eso pasar en 2 horas. Repetir una nueva bicarbonato de acuerdo a cómo nos ven si tenemos todavía acidosis, ¿no es cierto? Y siempre recordar el nivel del potasio. ¿Y hasta cuándo? Hasta lograr un pH de 7, nada más, en cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los problemas que puede originar, ¿no es cierto? Ante la cetoacidosis diabética se puede complicar en el 1% de casos, que es poquito, con edema cerebral. Pero la muerte de estos pacientes es alta. Entonces va a haber una mortalidad del 24%. Y los que sobreviven a esto pueden tener un daño neurológico permanente, 1 de 4 pacientes. Entonces son factores de riesgo que el paciente esté hipoxémico para desarrollar edema cerebral, si está hipocápnico,
que el nitrógeno ureico se mantenga alto a pesar de la administración de líquidos, que nos encontremos ante una acidosis metabólica persistente, que hayamos usado bicarbonato sin estar indicado, que la hiponatremia no haya sido de poco aumento del sodio, siempre corregido, que hemos utilizado un gran volumen de líquidos en las primeras 4 horas, emocionados por rehidratar al paciente, que hemos utilizado bolos de insulina durante la primera hora. Hemos dicho que solamente es un bolo inicial, no bolos iniciales, solamente un bolo inicial, que 4 a 12 horas después del inicio del tratamiento de la cetoacidosis es lo que se presenta el edema cerebral, que una imagen tomográfica donde no se ve surcos, entonces esto es característico del edema cerebral. Cuando ya se sospecha que el paciente está con edema, pues hay que dar una solución salina hipertónica al 3%, de 5 a 10 microlitres por kilo en 30 minutos. Y esperar que el paciente se recupere. Bueno, entonces tenemos como referencias de esta clase para los que tienen facilidad de leer en inglés, ¿no es cierto? La fisiología de Guyton y Hill de este año. A propósito, después del curso, al final se entregará como material didáctico, ¿no? La fisiología de Guyton. También pueden ver el manejo de la diabetes, y hablando más de metformina, es de Juan Francisco Pasquel, que es un médico ecuatoriano que trabaja en los Estados Unidos. Mira, publica en Lancet, a un excelente nivel. Se puede también referirse a acidosis, cetoacidosis diabética en adultos. Aquí están los enlaces en los que pueden ver gratuitamente. Hay un buen manejo del equilibrio ácido-base. Esto es de la Revista Colombiana de Anestesiología. Este otro de intoxicación por ácido salicílico, de Revista Médica Chilena. Y para el estudio que les decía, hecho en Venezuela, ¿no es cierto? Desde de pediatría, es muy interesante ver, ¿no es cierto?, cómo que nosotros queremos quitar a los desnutridos del páramo, no sé con qué, si ellos van a vivir ahí. Acá, la acidez, esto que habíamos comentado, es la evidencia de que la acidemia impide la función cardíaca en pacientes críticamente enfermos, no olvidarse de ellos, ¿no es cierto? Y para quienes vean niños, pues el algoritmo del tratamiento en pediatría. Y las lecturas complementarias también con sus links, ¿no es cierto?, aquí, del trastorno de metabolismo ácido-base, de la Sociedad Española de Nefrología y de la interpretación. Esta es interesante como lectura, aunque aquí se da mucha importancia al exceso de base. Pero los otros fórmulas de 3 pasos son buenas para tener conocimiento de cómo se manejan en otros sistemas.